Buenas tardes, estimados participantes de este diplomado Psicología Clínica para el abordaje de la salud mental. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión de formación de 9. Ya casi prácticamente vamos por la mitad. Entonces, bueno, yo me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, ya en este módulo 2 hicimos un recorrido por lo que es la depresión, el duelo y bueno, nos quedamos a mitad de los trastornos de ansiedad. Ujú, quedamos allí. Entonces, espero que vengan muy recargados, muy enérgicos, pues para seguir en toda esta dinámica pues que es tan importante y que está alrededor nuestro. Entonces, bueno, me complace mucho leerles por el chat. Buenas tardes. Vamos a ir recordando las normitas para que este espacio formativo se dé de la mejor manera. Bueno, en primera instancia, esa cordialidad, esos saludos, por favor y gracias, el respeto por las opiniones ajenas, mantener la cámara y el micrófono apagado, evitar el, el uso de mayúsculas sostenidas y bueno, las preguntas, aportes e intervenciones siempre van a ser por medio del chat. Entonces recuerden que cuando yo empiece a dar la parte temática, entonces yo les voy a inhabilitar el chat para no tener interrupciones. Y una vez que ya pues haya finalizado la temática o que estemos cerca del receso o del descanso, entonces yo les vuelvo a habilitar el chat para leerles sus inquietudes. Los horarios, recordemos los horarios, empezamos a las 4 de la tarde, hora Colombia. Terminamos a las 7:30 de lunes a jueves. El viernes empezamos también a las 4 de la tarde y terminamos a las 7. Y finalmente el sábado empezamos a las 2 y terminamos a las 5. Este sábado sería nuestra novena sesión, entonces este sábado damos por concluida esta formación de 9 sesiones sobre el diplomado de psicología para el abordaje de la salud mental. Entonces, bueno, em, estamos ahora en este módulo. Para mí, desde el punto de vista de la psicología clínica, es importante destacar que la evaluación y el buen diagnóstico o el diagnóstico más acertado, o vamos a decir el diagnóstico que es el correcto, es el que nos va a llevar a tener un buen tratamiento. Entonces, si yo confundo esta con esta y con esta, entonces el tratamiento no va a ser el más efectivo. Por eso este módulo es tan importantísimo, porque al yo poder ver y desglosar cada uno de los síntomas y de las características, pues voy a poder em, ofrecer o buscar el mejor tratamiento, ¿no? O las mejores en cuanto a soluciones. Entonces, bueno, me complace que estén aquí hoy conmigo. Si se escucha bien, por aquí me dicen que no me escuchan. Gracias, Ana, por esos comentarios. Me confirman mis estimados participantes si se oye bien, que por aquí me dice alguien que no se escucha. Recuerde darle ahí al conectar, ¿verdad? Y darle Wi-Fi o datos móviles para que se pueda escuchar. ¿Bien? Debe ser algo de su propio volumen. Ah, bueno, también subirle el volumen. Es correcto. Bueno, gracias por confirmarme. De verdad, yo me siento muy contenta, muy contenta y pues con mucho ánimo pues, de estar aquí con ustedes. Gracias por confirmar. Bueno, les mencionaba que ya habíamos visto un recorrido por la parte de la depresión, de la parte que es tan importante, porque imagínense, es el primer trastorno más incapacitante que tenemos y que pasa tan desapercibido. Y bueno, ya vemos el duelo, que pues nosotros estamos en constantes pérdidas.
Para mí desde que nacemos, pues estamos en constante pérdida y a veces se malentiende el duelo con la depresión y sin embargo, aunque es una reacción natural, puede complicarse, ¿no? Puede complicarse toda esta dinámica. Vamos a ver ahora la ansiedad. El sábado, que fue nuestra tercera sesión, vimos un poco de los trastornos, quedamos en la fobia específica. Sin embargo, recordemos algo muy importante con respecto a esto. Ya por aquí les inhabilito el chat, pero ya recuerden que termino la temática y yo con muchísimo gusto les vuelvo a abrir el chat. Ajá, recuerden algo, la sintomatología de la ansiedad es muy similar, ¿sí? Y van a haber miedos excesivos, preocupaciones exageradas, síntomas físicos, ¿verdad? El ritmo cardíaco acelerado, la hiperventilación, que usted pueda sentirse como ahogado, como si no pudiera respirar, ¿no? Como si le costara un poco. Eh, Puede sentir como náuseas o puede tener incluso pérdida de la memoria en el espacio donde esté. Puede estar irritable o ser hostil, ¿no? Empezar a desarrollar como actitudes más o menos como a la defensiva, como que, bueno, ¿qué me mira? ¿Por qué me está mirando? Y esto se debe a todas esas sensaciones que pues tenemos y que a veces no sabemos ni siquiera cómo lidiar, ¿no? Podemos tener desrealización o despersonalización, o sea, como si yo no me sintiera yo, como si estuviera yo en un sueño, como si me viera en blanco y negro, como si los árboles que siempre han estado allí presentes, suponiendo que hayan unos árboles, no parecieran los mismos, como si algo es diferente. Bueno, todo eso me lo da la tensión que siento, ¿verdad? Que mi cuerpo empieza a tener y pues todo esto empieza a ser agobiante para mí. Entonces la ansiedad es como rasgo, es una enfermedad relacionada con el miedo excesivo. El miedo, que no se les olvide, que yo a veces pregunto qué es la ansiedad. Entonces es como que, bueno, es una emoción, es una reacción, sí, es una emoción, es una reacción, es un sentimiento, pero además de eso, es un miedo excesivo, es un miedo eh, que puede estar en presencia de una amenaza que aparentemente no sea real. Por ejemplo, Asher y otros, 2017, en su libro de terapias complementarias para los desórdenes mentales, habla que la ansiedad específicamente esa característica de miedo y preocupación excesiva a lo largo de la vida. Entonces, cuando es en un momentito, pues es un miedo estado natural, propio. Pero cuando ya es a lo largo del día, por muchos días, por varios meses, entonces ya estamos presentes con este cuadrito que ustedes ven aquí enfrente. Entonces vimos los síntomas de la ansiedad generalizada, los síntomas del trastorno de pánico, los criterios, ¿no? Yo sé que a veces uno dice, bueno, sí, hay justificación, el ataque de pánico se da por esto, pero es que si yo sé por qué se da el ataque de pánico, entonces estamos hablando de una fobia específica, ¿no? Que la fobia específica es una situación bien determinada, bien específica. Que las crisis de ansiedad se sienten todas como el ataque de pánico, sí, correcto. Pero el trastorno de pánico, pues ya tiene el criterio en el que no se sabe de dónde viene esta enfermedad. O sea, posiblemente tenga una causa, porque eso no le da a uno de la nada, pero es una causa que no conocemos, que no sabemos en dónde está detonada, que no tenemos ni idea y que además de que pueda estar en terapia, tampoco es posible que sepa por qué se da este, este trastorno, ¿no? Entonces, bueno, ya la agorafobia pues ya tiene que ver con el miedo a salir de casa o a salir solo o a estar en multitudes. La fobia específica, pues es esa situación bien determinada. Varios de los participantes me escribieron fobias que tienen, que me dicen, bueno, esto es relacionado a esto, esto es relacionado a aquello.
Bueno, cuando usted tiene toda esa sintomatología por esa cosa bien que le causa terror, que usted nada más de pensarlo ya puede anticipar la ansiedad. ¿Anticipar la ansiedad qué es? Que ni siquiera ha pasado, ¿verdad? Y yo ya estoy sintiendo los síntomas. Por ejemplo, cuando le decimos al niño, te voy a llevar al médico porque te tienen que inyectar, te tienen que vacunar o lo que sea. Y el niño de una vez empieza a llorar, no, y te van a llevar al médico dentro de un mes, ¿no? Y ya un mes antes, o sea, en el momento en el que se le dice, ya está anticipando toda esa ansiedad, siente el ahogo, siente que se va a morir, empieza, el corazón le palpita, pero demasiado rápido y fuerte. Bueno, entonces ahí estamos hablando de una fobia específica. Y esta situación, pues algunos me preguntaban que qué la causa, ¿no? La causa, pues normalmente es una asimilación cuando estamos pues de niños, ¿verdad? Que puede haber una situación que es posible que no comprendamos y esta situación la integramos en nosotros. Y esta integración es posible que nos detone alguna fobia. Y una integración como que, bueno, les hago el ejemplo. Hace un tiempito atendí un paciente que le tiene mucho temor a los perros y en general a los animales, pero sobre todo a los perros. Entonces, bueno, el paciente pues no recuerda mucho, sino simplemente recuerda ver un perro y tenerle miedo. Bueno, en la entrevista con la mamá, el paciente tenía como 18 años, 17 años, 18, y pues estaba haciendo un conflicto para él porque a veces pasar por ciertos caminos, si habían perros, pues le estaba empezando a dificultar el asunto. Bueno, entonces él asiste a terapia y su mamá pues ya sabía que yo era psicólogo y bueno, yo la cito para hacerle una entrevista y hacer la historia clínica de más bebé. Con las fobias pues es importante ver mucho lo que hay antes, ¿no? Cuando está bebé, cuando está niño. Entonces yo le pregunto que cómo fue, si cómo fue con el pecho, que si, bueno, todas esas cosas de bebé. Y de repente ella me dice, ¿sabes que me acabo de acordar que una vez yo tenía a, vamos a decirle X, yo tenía X cargándolo, ¿no? Tenía, no sé, vamos a agarrar mis notitas. Tenía X cargándolo y yo estaba con X ahí y yo cargaba bolsas y estaba muy pesada. Ella me dice, a mí siempre me han dado miedo los ruidos muy fuertes. Entonces, en ese momento llegan los perros a ladrarme, unos perros muy grandes, que eran los perros, las mascotas de una de las tías. Y entonces empiezan a ladrar y yo me asusté y apreté a X y lo levanté, y lo apreté con demasiada fuerza y yo grité mucho, lancé las bolsas y a mí sí es posible que ese evento X lo puede haber tomado. Él no recuerda, él estaba muy chiquitito, él no estaba de brazos, él no, todavía ni siquiera decía varias palabras, sino si acaso mamá y papá, más nada. Agua, no sé, las primeras palabras de los bebés. Entonces yo le digo, ok, y a partir de ahí, ¿qué empezó a pasar, no? Y estaba chiquito, estaba bebé, estaba de brazos, o sea, vamos a decir que tenía que como unos entre 4 y 6 meses. Estaba muy pequeño, me decía ella. Yo nunca le he dicho nada de eso. Pero, ¿vale? Bueno, imagínense, y él le tiene miedo a los animales en general, sobre todo a los ladridos de los perros. Pero él no sabe por qué, no tiene ni idea por qué. Entonces podemos decir que la fobia específica sí tiene una causa, es una asimilación que hice, de repente yo le generé terror y sentimiento a que me puedo morir con respecto al, bueno, en este mismo ejemplo de los perros, por esa experiencia que pude haber tenido de bebé, que, que bueno, por ejemplo, Bion describe que no, nuestro aparato psíquico no se conforma ya de una vez, sino que empiezan registros y por eso nosotros recordamos sensaciones, sensaciones de haber, de repente si nos quedamos en el canal de la madre y no pudimos salir, puede ser que eso apretado, que recordamos sensaciones que nos pueden perturbar, por ejemplo. Entonces,
cada una de las situaciones que puedan ser importantes para nosotros o no importantes porque no lo sabemos, sino que estamos en esta constante dinámica, las pude haber absorbido y después de adulto manifestarlas, ¿no? En el caso de la fobia específica. Y bueno, así es como esto empieza. Los síntomas de todas las ansiedades se sienten más o menos igual, pero pues va a ir cambiando en función del criterio que me establezca el manual. Entonces vemos que, bueno, la ansiedad generalizada pues está constantemente en el día, por varios meses. El trastorno de pánico necesita un mes por lo menos para poder diagnosticarse. La agorafobia igual, que ya tenga por lo menos un mes. La fobia específica, pues ya después de 2 semanas, 3 semanas, constantemente, y esto puede durar toda la vida si no se trata. Em, y bueno, ya nos vamos a lo que es la fobia específica, que fue donde quedamos. eh, no, mentiras, el trastorno de ansiedad social, que fue donde quedamos la clase pasada. Entonces, bueno, el trastorno de ansiedad social es otro, otra clasificación de los trastornos de ansiedad relacionado por tener un temor o ansiedad marcado y excesivo, como todas las demás, pero específicamente en una situación social como las interacciones sociales. Es decir, vamos a suponer que, a ver, uno de los participantes, ajá, disculpe que lo tome de ejemplo, John, que lo veo aquí de último en el chat. Vamos a decir que yo voy a conversar con John, ¿verdad? Y empiece yo a tener una crisis de ansiedad o empiece simplemente las palpitaciones, empiezo a tener síntomas como de ahogamiento, como si no pudiera respirar bien, puedo sentir malestar en el estómago, puedo tener temblor, sudar las manos, sacudidas, nada más porque voy a conversar con John. Puede ser que el hecho de que yo sienta que me están observando en algún espacio también empiece a generar todas estas manifestaciones de los síntomas. O cuando estoy comiendo o cuando estoy bebiendo algo, o cuando necesito hacer algo frente a las demás personas. Como por ejemplo, voy a hacer una exposición, voy a exponer, ¿verdad? Voy a dar un discurso, a hacer unas palabras frente a la persona. Y la persona va a empezar a buscar la manera de no actuar preocupado, ¿sí? Empieza a preocuparse más bien por el cómo está parado, cómo empieza toda esta dinámica frente a las demás personas. No quiere mostrar síntomas de ansiedad porque pues esto es muy incómodo. Y porque viene la creencia específica de me van a juzgar. Vamos a decir, yo voy a entablar conversación con John y yo ya empiezo a sentir toda la sintomatología, pero no porque yo le tenga miedo a John, sino porque este trastorno hace que yo pueda pensar que la otra persona me va a juzgar, me va a humillar, se va a reír de mí, em, empieza a hacer como si me fuera a evaluar, como que yo me va a criticar y esta crítica me va a hacer sentir muy mal. Eso es lo que pasa por mi mente. El miedo de esta ansiedad específico está relacionado a lo que yo pienso en función de lo que los demás podrían pensar de mí. Entonces empieza la preocupación, la preocupación, la preocupación. Aquí no es como que yo voy a exponer y me da miedo hablar. No, eso ya sería otra cosa. ¿Verdad? Eso ya podría ser una fobia específica. Yo me voy a parar y voy a hacer un discurso y a mí me da miedo el discurso. Ok, pero si yo digo, voy a hablar frente a todos y voy a dar un discurso y yo de una vez mis pensamientos es, me van a criticar, me van a evaluar, se van a reír de mí, me van a humillar, me siento, busco la manera de evitarlo, me siento terrible, porque pienso que los demás de alguna manera me van a juzgar, me van a evaluar. Ese es el criterio de la ansiedad social. Toda la sintomatología, ¿verdad? Propia de la ansiedad, como lo hemos hablado de los otros trastornos,
pero van a ser relacionadas al que los demás, a lo que yo creo que los demás piensan de mí o van a ser por mí. Entonces, voy a buscar evitar todas las situaciones sociales. Todo lo que tenga que ver con esto lo voy a evitar. Si John necesita conversar conmigo, pues voy a preferir que me mande un mensaje, ¿verdad? Porque si hablo con John, entonces se va a reír de mí. Ese es el punto del trastorno. Yo pienso que él se va a reír de mí, que él me va a humillar, que me va a dejar en ridículo, que me va a evaluar, que me va a criticar, ¿sí? Ese es el criterio de la ansiedad social. Los síntomas deben persistir por varios meses, ¿sí? Varios meses, pueden ser 3 meses, pueden ser 4 meses, pueden ser toda la vida, ¿no? Por ejemplo, yo atendí una paciente de unos 40 y tantos años, 44, si no me equivoco, 45, que, bueno, sus hijas básicamente la trajeron obligada. Sus hijas le dijeron, bueno, mamá, atiéndete, conseguimos a esta psicóloga, ella es especialidad clínica, tiene dos tratamientos de base, bueno, ahí pues más o menos me presentaron. Y yo, ¿vale? ¿Qué sucede? Entonces ella pues empezó a contarme todo lo que pasaba. Entonces, imagínense que yo como mamá les diga a mis hijas, es que a mí me da miedo que ustedes me vayan a insultar. Y las hijas, ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? Ja, 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 eso no va a ser, ¿no? Es como si no tuviese la suficiente importancia. Y la tiene, porque el deterioro que causa esto, ¿verdad? Debe ser a nivel personal, familiar, académico, laboral. O sea, imagínense que yo no pueda hablar con mi propio jefe, porque piense que me va a humillar, que va a sacar algo negativo de mí. Y esta señora pues tenía más de 10 años con ansiedad y con ansiedad social, con trastorno de ansiedad social. Entonces ella evitaba los contactos sociales al máximo. Pero imagínense uno que es un ser social, ¿verdad? ¿Cómo hace para no hablar con absolutamente nadie? Llega un momento en el que lo necesita, así sea porque vaya a la tienda, así sea porque vaya a pedir algo, una medicina, ¿no? Así sea algo va a necesitar, algo es importante, esa es nuestra dinámica. Entonces, bueno, esta señora tenía más de 10 años con esa afección y antes ya tenía ansiedades, otras ansiedades. Ansiedad generalizada también tenía y mucho antes logramos llegar a un punto donde cuando estuvo más jovencita, como de adolescente, tuvo unos ataques de pánico. Entonces ya había tenido algunas, como decir, antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, que no se les olvide el contexto de la ansiedad social está relacionado es con lo que yo creo que los demás van a pensar de mí. Si yo creo que me van a juzgar, que me van a... Entonces, en realidad el miedo no sería a exponer o a conversar o a dar un discurso. El miedo sería a lo que los demás piensen de mí. Entonces, bueno, que no se les olvide, el miedo, la ansiedad siempre va a ser intensa, va a buscar evitarlo, va a tener pensamientos negativos, como de vergüenza, como que si lo fueran a humillar, sensaciones físicas, las que hemos hablado, el impacto pues es intenso, em, en mayor medida, es difícil. Y bueno, en niños y adolescentes, pues pueden ser berrinches, pueden ser bloqueos emocionales, puede ser aferrarme a los padres o negarme a hablar, decir no, no voy a hablar y ya. Eso también puede tener que ver con la ansiedad social, ¿no? En los niños tal vez y en los adolescentes tal vez sea un poquito diferente, pero también sucede, también sucede. Ahora, bueno, ¿verdad que yo tenía... Ajá. Vamos aquí ahora. El trastorno de ansiedad por separación y ya el trastorno de ansiedad por separación, pues
Normalmente esto se ve en niños, pero hay adultos grandes, mayores, que también generan ansiedad por separación. Entonces, esto es caracterizado por una ansiedad y miedo marcado, pero excesivo, por la separación de la figura a la que esté apegada, ¿no? Vamos a decir, eh, mi pareja y yo. Mi pareja, mi esposo o mi esposa, ¿verdad? De alguna manera estoy muy siempre con él o con ella y en algún momento, aunque él tenga que irse a la tienda o algo, yo no puedo. Me da toda la sintomatología de la ansiedad con que se vaya a ir. Entonces, claro, lo vemos en los niños cuando, bueno, los padres o los cuidadores pues deben separarse, ¿no? Deben ir a sus trabajos, y estos niños empiezan con esos pensamientos persistentes de peligro, de que les va a pasar algo al padre, al que se va. Entonces empiezan a pensar en todas esas situaciones y eventos que le puedan ocurrir a esta figura. Entonces empieza la resistencia a ir a la escuela, o a trabajar, suponiendo que no sea un niño. El exceso de ansiedad con relación a la separación es abismal. No puedo dormir lejos de la figura, pues que en la que tengo apego. Empiezan las pesadillas recurrentes por la separación, ¿verdad? Imagínense que volviendo al tema del esposo o la esposa, entonces yo estoy acostada y mi esposo de repente le tocó quedarse con la mamá y yo no pueda, o le tocó quedarse con un familiar cuidándolo, o le tocó salir de trabajo y yo no pueda dormir, no puedo estar ni siquiera imaginando que está lejos. Entonces empiezo a llorar, bueno, a toda la sintomatología relacionada con la ansiedad. Estos síntomas deben persistir por al menos varios meses, pueden ser 3, 4 meses, pero eso que una semana y la persona tenga ansiedad, no, tienen que ser varios meses, y que tenga un deterioro significativo en las relaciones personales. O sea, imagínense que yo esté apegada a mi mamá y que, bueno, no, mi mamá tiene que estar aquí sentada cerca de mí mientras yo doy la clase para yo estar tranquila, y si yo voy a la universidad, que mi mamá me acompañe a ir a la universidad, y si está en mi clase, porque es que yo no me puedo separar de ella porque siento que algo malo le va a pasar y me imagino un montón de situaciones que algo malo le va a pasar, ¿no? Imagínense, mi mamá pues es doctora en educación y tiene maestría, la misma maestría que yo, y tiene una especialización en gestión, y es ingeniero y es educadora y además es artista. Entonces ella trabaja también en la universidad, en el mismo departamento, pero en otras materias, en otro núcleo. Y imagínense que yo le diga, bueno, mami, vamos a dar la clase juntas porque no me puedo separar de ti, ¿no? Eso ya es un deterioro significativo en mi trabajo, porque entonces no puedo trabajar si no está ella ahí, y tampoco la puedo dejar trabajar, y si puedo estar en esa clase o en lo que sea que ella esté haciendo, y si un día yo estoy durmiendo y necesito, pues, levantarme a desayunar, y si ella no está, entonces en vez de hacer mi desayuno, entro en crisis ansiosa. Entonces, afecta de manera importante nuestras áreas del funcionamiento. Entonces, es ese miedo a la separación. Y en ese miedo y en todo eso, pues desarrollo los síntomas de ansiedad que hemos estado hablando, una preocupación excesiva, pero en este caso ya no es en general, sino es una preocupación excesiva o temor constante a que mi mamá, vamos a seguir el ejemplo de mi mamá, a que mi mamá pueda ser dañada, que se pueda morir o que más nunca se me vuelva a acercar. Eso es lo que constantemente voy a pensar. Empiezo a resistirme, o sea, no puedo estar sin mi mamá, necesito estar con mi mamá. Entonces empiezo a tener, bueno, rabietas, llanto, sí, como todas estas etapas que pueden ser un poquito regresivas cuando infantiles, ¿no? Pero igual puedo sentir toda la parte física, los mareos, las náuseas, los temblores, la sudoración de las manos, pesadillas también puedo tener.
Entonces, bueno, ¿qué es importante destacar aquí? Bueno, cuando estamos hablando de niños, hay cierta edad, ¿verdad? Como los 2 años, 3 años, que es natural, es parte del desarrollo el sentir ansiedad. Es una fase transitoria natural en la infancia. Pero pues ya cuando empiezan oye, ya no, ni siquiera puedes ir a la escuela o al colegio, sino que ya empieza a ser dificultoso. Bueno, te fuiste a la escuela, te llevé y al principio la separación pudo haber sido difícil, pero es que no es que al principio, es que desde que lo dejé hasta que lo busqué, está con toda esta situación, pensando en que algo malo me va a pasar. Entonces es necesario distinguir eso, ¿verdad? Los niños naturalmente van a sentir ansiedad por estar con algún extraño, ¿no? Naturalmente van a sentir miedo excesivo por no ver a sus figuras de apego. Sin embargo, progresivamente el desarrollo se va encargando de que pueda adaptarse a las nuevas em, situaciones. Entonces, la ansiedad en la infancia, en este contexto, pues puede ser transitoria, debería ser transitoria. Pero entonces el diagnóstico debe basarse en la presencia de síntomas que causan un deterioro significativo en la vida diaria que no se explica por otros trastornos y que es por varios meses, varios meses. Entonces, bueno, eso es el trastorno de ansiedad. Recuerden, de ansiedad por separación. Recuerden, a los adultos también les pasa. No, lo vemos más fácil en niños, pero a los adultos también les pasa. Y esto es porque, bueno, generan eh, una relación de apego con la otra figura. Y eso también pasa al revés. A veces el niño es autónomo y se quiere ir y mamá es la que le dice, no, no me dejes sola, que algo te va a pasar, que... Entonces pasa al contrario. Entonces el adulto puede terminar enfermando al niño, ¿no? Y por eso es que es tan importante que nos ubiquemos en un contexto de independencia, en donde podamos nosotros tener pues nuestra vivencia con nosotros mismos para llevarnos ese punto de salud mental, porque estar con las ansiedades todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, pues bueno, genera dificultades y complicaciones. Bueno, continuemos. El mutismo selectivo, recuerden ahorita que yo termine el tema de la ansiedad, yo les habilito el chat para que ustedes puedan hacerme sus preguntas, sus aportes, ¿bien? Ajá, el mutismo selectivo pues ya es vamos a llamarle una selectividad sistemática del discurso, ¿sí? Pues es una manera de ansiedad, ¿verdad? Una forma de mostrar ansiedad que la persona pues tiene competencia lingüística, ¿no? Habla normalito, no es que tiene dificultades o que tiene unas zonas lesionadas de Brodmann, ¿no? En las áreas cerebrales, no. Habla normalitamente bien, habla súper bien, habla con otras personas, pero en situaciones específicas es incapaz de hablar, ¿no? No sale, como que pierdo esa posibilidad de hablar, quedo ahí, no puedo hablar. Y me preguntan algo y no puedo hablar, pero no es porque tenga un daño en el lenguaje, ¿no? No es porque tenga el área de Broca o Wernicke, no, no, no. Es porque la ansiedad no me deja hablar. Y la perturbación debe durar, por lo menos para ser diagnosticada, un mes, por lo menos un mes. Y no solamente un día, ni 3 días, no. Necesitamos ver todo lo que está sucediendo con esta persona, que también normalmente lo vemos en los niños. Yo he atendido niños con mutismo selectivo. Me pasó una vez con una niña de pocas palabras, tenía muy pocas palabras, o sea, ella, vamos a decir que tenía la muñequita, ¿verdad? La muñequita rosada, tenía no sé, la pizarra y el marcador, no sé, por decir algo ahí en la oficina. Y ella, la muñequita, el marcador, quiero, prestas, me prestas. O sea, hablaba muy poco. De por sí eran muy pocas palabras. Eran coherentes, sí, pero muy poquitas. Y cuando ella supo que yo era psicóloga, fue como que
Esa palabra psicóloga le hizo hacer pensar, no sé, y no habló más. No habló más. Yo le pregunté, por ejemplo, olvidé cuántos años me dijiste que tenías, pero nada, ni con los, nada, ni siquiera no verbal, no había ninguna manera de comunicación. Ella solo me miraba y ya. Entonces, bueno, eso fue muy curioso. Por supuesto que esta niña venía de, bueno, de un pasado difícil, ¿no? Que la habían separado de, pues, de su casa, de su mamá, porque, y la habían metido a una institución de abrigo para protegerla, bueno, una institución del Estado. Y había pasado por muchas cosas, pero para mí fue curioso que leer los 4 informes de los psicólogos anteriores a mí, los 4 escribieron como diagnóstico mutismo selectivo. Entonces, bueno, yo explicaba, oye, esta es la primera sesión y porque la primera sesión no me hable, no necesariamente tiene mutismo selectivo, a lo mejor tiene miedo, a lo mejor no quiere hablar, a lo mejor no sé. Bueno, imagínense que me llevó un poquito más. No fue fácil con esta niña, ¿no? Pero así como le pasa a esta niña, le puede pasar a un adulto, de repente no con la psicóloga, pero con un prototipo físico de alguna persona. Por ejemplo, yo he visto cómo hay basquetbolistas, ¿verdad? Que miden más de 2 metros. Y pues yo soy bajita de estatura. Y tengo pues amigas también bajitas, no tan bajitas como yo, pero más o menos. Bueno, entonces de repente una de mis amigas que mide como 1,85 pasa un chico alto, más de 2 metros media, o sea, como 2,15 metros, no sé, era increíblemente alto, ¿no? Entonces yo lo veo y yo le digo a ella, y él se acerca, ¿no? A nosotras, no me acuerdo pedirnos qué, no recuerdo si era que alguna de las chicas lo conocía, no me acuerdo, el punto es que él llegó y pues yo estaba un poco asombrada por la estatura, pero nada, que no, o sea, la conversación normal. Quizás no había visto así una persona tan alta y grande, ¿no? O sea, grande en todo sentido, no solamente era larga, sino era ancha y delgado, bueno, agradable físicamente, pero muy alto. Y una de las amigas, al momento le preguntó que, bueno, que qué se dedicaba cada uno y no sé qué. Y entonces yo le comento, bueno, yo soy tal, tal, tal. Y cuando llega esta amiga, no pudo hablar. Abrió los ojos y no pudo hablar. Quedó ahí. Y él le dice, ¿te pasa algo? Y ella no pudo ni siquiera ni decir que no, ni decir que sí. Se quedó ahí mirándolo. Y nos miraba, pero no nos decía nada. O sea, nada, ¿no? Era como si su cuerpo físicamente se hubiese quedado tieso, solamente podía parpadear y respirar, más nada. Y medio mover la cabeza para vernos ahí y a él. Y él dice, bueno, pero le hice algo, ¿por qué no me habla? Y nosotras pues no dijimos nada. No, bueno, no sé. Yo pues por supuesto no le voy a decir, no, es que tu altura, no sé. Bueno, después cuando se fue, yo le dije era porque era muy alto, ¿verdad? Y ella se rió y pudo hablar normalito, normalito como si nada hubiese pasado. No sé qué le habrá dado ansiedad, ¿no? Porque dentro de ella nos cuenta, dentro de ella sentía las palpitaciones, sentía como si no podía respirar, pero no se le veía nada, ¿no? O sea, ella cuenta que sentía todo eso, pero yo no la vi hiperventilando así, nada. No se le notaba. No se le notaba, sí, tenía las manos sudadas. De hecho, me dice, mire, sienta mi mano. Y cuando me agarró la mano, sí, tenía la mano hecha un agua ahí. Y medianamente temblaba, era muy mínimo. O sea, desarrolló varios de los síntomas de la ansiedad y no pudo hablar. No pudo hablar. Entonces, importante, el mutismo selectivo es la perturbación del lenguaje, eh, pero donde la persona tenga la capacidad de hablar, ¿no? No tenga ningún trastorno del lenguaje. O sea, no tenga dislalia, no tenga nada, ningún problema del lenguaje. Solamente que no pueda hablar porque algo que sucede allí, pues le está generando toda esta situación. Entonces, esto puede pasar con niños, que lo vemos muy común,
por ejemplo, la niña del mutismo selectivo, que no le hablaba a ningún psicólogo. A mí me habló y cuando supo que era psicóloga, no habló más. Y bueno, yo pues con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y sin presión. En algún momento pues va a hablar y hay que vernos un poquito más y vamos a hacer otras actividades para instaurar eso. Entonces, poco a poco vamos logrando que esto pueda pasar. Pero el mutismo selectivo, todas esas sensaciones de la ansiedad e incapacidad para hablar en una determinada y específica situación. Es decir, puede ser que con todas las personas altas, extremadamente altas, mi amiga no pudiese hablar. Y esto tiene pasando más de un mes, un año, 10 años. Y pues sí, ella nos dice, chamo, yo nunca he podido hablarles a las personas que son demasiado altas. Entonces, bueno, eso es el mutismo selectivo. Ah, hoy hemos llegado al final de la ansiedad. Entonces, fíjense, cada uno de los trastornos de ansiedad generan una, una, un deterioro que puede ser complicado al momento de pues relacionarse con las demás personas, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que cada uno lo va llevando como va pudiendo. Y aunque esto a veces se vuelva descontrolado, con nuestros mismos recursos logramos de alguna manera salir de esto. Ahora, cuando es trastorno de ansiedad generalizado, que ya tienen como 6 meses y la persona no puede quedarse tranquila, ni puede, bueno, tiene todos los síntomas, necesita un psicofármaco. Es importante el psicofármaco, porque la ansiedad generalizada, pues, imagínense, ya empieza la amígdala a, a tratar, a tratar toda la situación y empieza a ser complicado. Entonces, les acabo de abrir el chat por si tienen alguna pregunta sobre la ansiedad. No sé si tengan alguna pregunta o si todo esté claro. Recuerden que la ansiedad pues altera varios sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema inmunológico, el sueño y puede darnos disfunción sexual también. ¿Cómo se calma la ansiedad por aquí? ¿Cómo se calma? En el módulo 4 vamos, yo les voy a dejar herramientas para saber cómo calmar la ansiedad, ¿sí? Porque normalmente la ansiedad a veces nos proyecta a un futuro, pero a un futuro que puede ser inmediato, ¿no? El jefe me dijo, por ejemplo, hoy la clase es hasta las 6 porque nada más por el festivo en Colombia, pues terminamos un poquito antes. Entonces, imagínense que el jefe me acabó de escribir y que me va a decir, ay, Dios mío, yo me pasé de la clase y ahora me va a despedir y no sé qué. Eso se llama ansiedad y más cuando me acompañan todos los demás síntomas. Pero las preocupaciones están tan constantes y tan em, intensas que pues no me puedo calmar. Entonces, cuando es generalizado, yo necesito el psicofármaco, ¿bien? O sea, ya después de 6 meses y usted probó todo lo que probó y no se pudo calmar, necesitamos psicofármaco y psicoterapia. En cambio, el trastorno de pánico, no, yo aquí sí no recomiendo la psicofarmacología porque hay varios ansiolíticos que más bien detonan ataques de pánico. Entonces allí yo no, en el trastorno de pánico no recomiendo la psicofarmacología. En la agorafobia, dependiendo de la actividad que tenga la persona, podría ser que sí. En la fobia específica, de la misma manera, dependiendo lo que haga la persona. Si yo tengo miedo a volar y me toca volar cada rato, entonces me puede ayudar un ansiolítico. Sin embargo, el miedo lo voy a sentir hasta que no lo atienda, ¿no? En terapia. Y así las otras tres. Va a depender del contexto. Sin embargo, hay personas que tienen miedo a volar y pues no tienen necesidad de volar, ¿no? Y no tienen necesidad de viajar en avión. Pueden irse por vía terrestre, ¿no? La ansiedad puede derivar en otro trastorno. Puede derivar. O sea, que se transforme. No, no, en tal caso llega hasta aquí.
La ansiedad general, la ansiedad o sea, cuando yo empiezo a tener ansiedad, y se me convierte en una ansiedad generalizada, pues yo creo que eso ya puede ser lo peor que uno puede tener, ¿no? Porque eso es estar intranquilo casi las 24 horas del día. El ejemplo de C. ¿Cuál era el ejemplo de C, Nubia? Si me recuerda, me lo vuelve a escribir y yo con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. La ansiedad social puede generar sudoración excesiva, que se olvide lo que tenía que hablar. Sí, es como un bloqueo porque yo me concentro en que los demás me están evaluando, en que los demás me van a criticar, en que los demás van a decir esto o aquello de lo mío y, y puede ser que se me olvide todo, ¿sí? La ansiedad por separación puede llegar a ser un tipo de apego ansioso. Bueno, si nos vamos a la teoría de los apegos de Bowlby, eh, tendríamos que ver cómo ha sido el desarrollo de cada una de, como decir, de los vínculos que he generado, ¿no? Porque si vemos el, el- el apego ansioso ambivalente o incluso el evitativo no me generaría tanto, pero el ansioso evitativo sí, el ansioso ambivalente sí, incluso el desorganizado también. Y esto va a depender mucho de la crianza, pero pues no todos tienen este apego ansioso y pueda generar en una ansiedad por separación. Por eso es que no me gusta mucho unirlas, pero sí pueden tener que ver, sí pueden tener que ver. El ejemplo de X, a ver, recuerdo que el ejemplo de X era cargarme al bebé, ¿verdad? Y no dejarlo. Ay, no me acuerdo cuál era ese ejemplo. Ahorita que lo recuerde, yo lo clarifico un poquito más. Presentimiento o intuición que nos aconseja con esto. ¿Cómo así? ¿Está relacionado con presentimiento o intuición? La ansiedad, si está relacionada con el presentimiento, sí podría ser un presentimiento, pero ante una amenaza que no sea real. Por eso la preocupación es excesiva y los pensamientos van más allá. El herpes nervioso tiene que ver relación con la ansiedad. Estas patologías puede ser que sí tengan relación con la ansiedad y con el estrés. Entonces, podría tener que ver en cómo yo puedo como asimilar todas esas mm, preocupaciones. De alguna manera me las como, las ignoro, trato de seguir adelante y lo que hace es que me detona en otra enfermedad. La ansiedad cuando se come de esa manera nos genera otras enfermedades, incluso hasta urticaria nos puede dar, ¿no? Puede ser que esté relacionado. No del todo, pero sí puede estar relacionado. El mutismo tiene otro síntoma. ¿Cómo así otro síntoma? Todos son de la misma ansiedad, solo que el mutismo selectivo pues tiene que ver con que no voy a conversar, no puedo conversar, no es que no quiero, porque no quiero ya no sería mutismo. No puedo hablar. Me habla, por ejemplo, de esta chica, amiga, le habla a esta persona alta y ella no pudo hablar, no pudo. O sea, ella miraba así hacia los lados, abrió los ojos, pero no pudo emitir palabras, ni gestos, ni siquiera de un no o espera, nada, no pudo absolutamente nada. Si la ansiedad necesita fármaco, pero también tiene depresión, entonces, ¿cómo le harías para la ansiedad? Le tienes que dar por abajo, pero la depresión por arriba. Ok, Cassandra, qué buena pregunta. Cuando tenemos un trastorno mixto de ansiedad y depresión, pues vamos a tener toda la sintomatología de la depresión, que ya se las voy a poner aquí. Ajá. ¿Verdad? Vamos a tener una irritabilidad, una anedonia, o tristeza, vamos a tener alteración del sueño. La ansiedad también tiene alteración del sueño, del apetito no tanto, pero la pérdida de la energía es propia de la depresión. Las alteraciones sexuales pueden ser de los dos y las quejas somáticas pueden ser de los dos, es decir, los dolores. La ansiedad da un montón de pensamientos que no solamente son relacionados al fracaso y la culpa, ¿verdad? La ansiedad nos va a dar unos 10.000 pensamientos más. ¿Recuerdan el mensaje de la chica que escribió lo que era la ansiedad?
Ajá. Bueno, así se siente la ansiedad, ¿verdad? Sigo haciendo todo lo que tengo que hacer. Aquí, por ejemplo, en esta frasecita, ¿verdad? Estoy con gente, pero mi cabeza está en otro lugar. Mi cabeza, mi mente, mi forma de ver está en otro lugar. Y es decir, cuando tengo las dos, voy a necesitar psicofármaco tanto para la ansiedad como para la depresión. Y no es que uno va para arriba y el otro va para abajo. No, recuerden que la depresión es una alteración química de nuestros receptores en la neurona postsináptica en cuanto al recibimiento de los neurotransmisores, ¿verdad? ¿Recuerdan esa clase? Bueno, el psicofármaco va a regular eso. No es que nos va a echar para adelante ni para atrás, no. Nos va a regular esa entrada de los receptores, o mejor dicho, ese recibimiento de los receptores en nuestros neurotransmisores, ¿verdad? Eso es lo que hace el psicofármaco en la depresión. Y los ansiolíticos pues nos van a bajar esa agitación y esa sensación de ahogo y sensaciones de palpitaciones que pues no van a ayudar mucho con respecto a lo que estoy pasando. Entonces sí, se medican los dos. Buscamos un antidepresivo y buscamos un ansiolítico que sea prudente para la persona y por eso es importante ir al psiquiatra, ¿no? ¿De qué dijo que depende la ansiedad? De tres factores. ¿Cuál de las? ¿Cuál? Recuerden que todos tienen varios criterios. Sería saber cuál. ¿Cuál? Ahora, si estoy hablando de lo que planteaban los autores que yo les mencioné hace un momento, que está relacionado con el libro de terapias complementarias para los desórdenes mentales, pues a ellos hablan de que es multifactorial, ¿no? Que pues sí puede tener una parte genética, puede tener factores estresantes, puede tener, ¿no? No sé si sabe eso. Una vez una persona ha empezado con fármacos, ¿se quedará así de por vida o habrá en algún momento? No, en cuanto a la ansiedad, si la persona está medicándose, ¿verdad? Y asiste a terapia psicológica, puede abandonar el psicofármaco en algún momento en el que pueda estar mejor. Por ejemplo, yo atendí, en este momento tengo una paciente actual, ya tenemos como 6 meses de consultas, no va cada semana, pero como cada 15 días, cada, sí, 15 días, y ella no podía dormir, de verdad no podía dormir, la ansiedad era demasiado alta, no podía. Y de la pastilla que estaba tomando, ahora está tomando, se la tomaba completa, ahora está tomando un cuarto de pastilla. Y ahora, hoy en día, yo la atendí hace 15 días, hace 2 semanas. Y ahora ya no, hay unos días que sí toma y hay otros días que no toma. Entonces está dejándola en el tema de la ansiedad. ¿La ansiedad puede hacer perder la memoria? Sí. Una crisis de ansiedad, yo puedo no recordar lo que me pasó. Puedo recordar la sensación. Mi memoria, como decir, mi atención está en toda esa tensión y toda esa dificultad en mi cuerpo, pero no está en lo que me rodea, ni en lo que me dicen, ni en lo que me gritan, ni en lo que está aconteciendo. Si el semáforo se puso en verde y todos arrancaron y yo estoy ahí, yo no recuerdo eso. Recuerdo es que no pude más y que llegué ahí, que me dio una crisis, que, bueno, así. Vamos a ver, todo diagnostica. Sí, Maritza, en el módulo 4. Recuerden que el módulo 4 es el de abordaje. Ahí yo les voy a decir cómo hacer una prevención, cómo desarrollar la inteligencia emocional para cada una de las patologías. Les voy a dejar pasos para desarrollar inteligencia emocional y les voy a dejar las herramientas ya desde el punto de vista psicológico para que puedan tener, pues, opciones. Mi pequeña no habla con ningún psicólogo y le dan el alta, ya tiene 14, quiero que vaya con un psicólogo porque tiene notas bajas. Bueno, yo lo que le digo, María, es que si eso es un tipo de mutismo selectivo, converses con ella. De repente le da miedo y no quiere, ¿no? Ajá, es posible que alguien adolescente tenga ansiedad social, aunque físicamente no experimente los síntomas, pero le cuesta mucho establecer relaciones de amistad, participar en clases, pero los síntomas de la ansiedad social tendrían que ver con que él piensa que los demás lo van a juzgar, eso en primera instancia, y eso le va a detonar la ansiedad. Si no siente que lo van a juzgar, si no siente, no piensa, no cree que lo van a humillar ni que se van a reír de él, entonces no es ansiedad social, porque ese es el criterio que se necesita para diagnosticar
la ansiedad social, ¿sí? Bueno, y hoy veo que están bastante participativos. Eso va con mi ánimo de... Ajá, el mutismo selectivo tiene alguna situación del pasado que lo detone. En caso de su amiga no había... Sí. No, bueno, ella no sabe. Ella dice que es que con personas altas yo interpreto, y es más, tengo la hipótesis, pero no es mi paciente, es mi amiga. Y mi amiga es psicólogo también, ¿no? Ella también es psicólogo. eh, bueno, y yo tengo la hipótesis que algo pasó cuando estaba pequeña y lo asimiló y de repente las personas muy grandes le generan tanto pánico que no les puede hablar, pero no para salir corriendo, sino simplemente para no hablar. Entonces, yo creo que sí debe haber una asimilación, ¿no? Eso es lo que me dice, pues, mi experiencia. Sin embargo, no está tan fácil de saber, sería indagar un poquito. Autismo progresivo. No, bueno, los casos que yo he atendido de mutismo selectivo no es progresivo. De repente no hablo más con la profesora, con el jefe, con el psicólogo, como me pasó con esta niña, me costó bastante para que pudiera por lo menos hacerme un gesto físico. Por lo menos en un no quieres, mueve la cabeza, si no quieres, eso ni siquiera, nada. Y ya después de que más o menos empezó a hablar no verbalmente, pudimos incluir una que otra palabra, pero no fue fácil. Entonces no es como que es progresiva, como que va dejando poco a poco de hablar, no, es de golpe, es inmediata. ¿Cómo se pueden manifestar los síntomas de la ansiedad social antes, durante, después de la interacción? Antes, durante y después de la interacción. El hecho del antes, puedo tener una ansiedad anticipatoria, es decir, voy a ir a hablar, voy a hacer una exposición y en esta exposición, entonces ya nada más el imaginarme el que tengo que caminar para allá frente a todas esas demás personas, ya puedo empezar a sentir toda la sintomatología propia de la ansiedad. Durante, la persona puede costarle hablar, puede trabarse, también puede ser, puede olvidársele todo, puede no querer hablar, puede llorar o puede, aún sintiendo todo eso, hablar suavecito o bueno, buscar la forma en resolver su situación, pero no todos pueden resolverla, ¿no? Y el después ya no sería más de ansiedad, sino sería como de pensamientos rumiantes, ¿no? Ya la ansiedad vendría siendo esos pensamientos y ya de repente las palpitaciones y la respiración acelerada disminuye. Ajá, buenas tardes. Cuando un niño deja de hablar por alguna situación grave que presenció, sí. Y si el niño habla normalmente, sí. Y de repente dejó de hablar por al menos un mes, sí se puede diagnosticar como mutismo selectivo. Ajá, pesadillas generan ansiedad. Las pesadillas, sí, pueden generar ansiedad. Me dio ansiedad ya hace unas 2 semanas que terminé mi licenciatura. Bueno, felicitaciones por terminar la licenciatura y pues tenga paciencia con respecto a lo que continúa. Si tiene alguno de los síntomas, pues yo siempre digo acudir al especialista. Igual en el módulo 4 yo les refuerzo algunas cositas, ¿no? Ajá, ya, que me perdí por aquí. Ajá, creo que ya. ¿El mutismo tiene alguna situación del pasado que lo detone? Sí, ya respondí esto. ¿Cómo puede manifestar los síntomas de la ansiedad social? Sí, también, ya. Ay, ya, denme en un momentito que se me subió. Ajá, ahora sí. ¿Qué sucede cuando la ansiedad es generada como efecto secundario de algún tratamiento? Ay, Cindy, esto es qué buena pregunta. Cuando la ansiedad viene como efecto secundario de un tratamiento, entonces hay que suspender ese tratamiento. Fíjense, yo he conocido, por ejemplo, a veces hago visitas domiciliarias cuando el paciente pues le cuesta mucho acercarse a mi consultorio y no puede online, sino que sea presencial. Entonces, cuando yo me movilizo, he visto que varias de estos pacientes que tienen algún índice clínico ha sido por fármacos
que a veces médicos de otras especialidades, ¿no? No psiquiatras ni neurólogos, no, 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 de otras especialidades, han mandado medicaciones inadecuadas y han generado, ¿verdad? Fármacos de otros países o de otros lugares que han generado eh, síntomas de ansiedad. Entonces hay que suspender inmediatamente ese tratamiento y hay que ponerse en control, ver qué le afectó, ¿no? No vaya a ser que haya tenido un daño y no sepamos. Como trabaja varios sistemas, la ansiedad mueve varios sistemas, vamos a decirle, mueve como dos o tres sistemas guiadas por la amígdala cerebral, entonces hay que ver que no vaya a ser que me haya alterado algo más, ¿no? Entonces hay que suspender el tratamiento inmediatamente si es el tratamiento, ¿bien? Las personas que sufren de problemas estomacales por ansiedad podemos tomar ansiolíticos. Mm, Daniela, perdón, yo creo que puede ser siempre que pues los demás síntomas estén, ¿no? Porque y que sea realmente por ansiedad. Porque la ansiedad nos puede dar dolores de estómago, pero no es lo único, ¿no? Las palpitaciones, la hiperventilación, el sudor o los temblores o la irritabilidad, o sea, todos los síntomas que lleva la ansiedad, no solamente el dolor de estómago. Ahora, si eso la acompaña siempre, todos esos síntomas continuamente, pues sí podría ser beneficioso que se atendiera con un psiquiatra para poder nivelar los síntomas. Sin embargo, solamente la medicación no es suficiente, ¿no? Para poder lidiar con todas esas amenazas que yo veo frente a mí que me generan toda esta dinámica. Cuando la tristeza nos visita de repente sin tener ninguna preocupación, ¿qué sería? Puede ser un estado melancólico, ¿sí? Como lo que conversábamos antes de la depresión. ¿Con la ansiedad puede perder memoria? Sí. Gracias, Dagoberto. Si una persona al discutir empieza a sentir que el corazón le palpita fuerte y que no es capaz de seguir con la discusión, porque su voz se quiebra y hasta puede llorar, a ese tipo de ansiedad, ¿cómo se llama? Bueno, si es la primera vez que le pasa, pues es una ansiedad normal, natural, como estado, como propia de, ¿sí? Ahora, si la dificultad viene más allá porque le da miedo tal vez conversar o hablar, hay personas que les da miedo hablar, que les da terror hablar, y eso ya sería catalogado como una fobia específica si tiene todos los síntomas. Y si no tiene todos los síntomas, que también pasa, no todo es patológico, entonces tiene algunos síntomas de ansiedad, ¿no? Porque cuando una persona tiene así las emociones muy fuertes y discute mucho y de repente se le quiebra la voz, no necesariamente tenga un trastorno, puede ser que su cuerpo segregue adrenalina, ¿verdad? Y la adrenalina lo que haga es que me acelere y como tal vez no sé cómo manejar toda esta situación, puede ser que me corte la voz y que para mí sea más fácil drenar toda esta, como decir, energía en llanto. Pero habría que tener más contexto de la situación, ¿no? Mi hijo no habla cuando llegamos a algún lugar o le saluda a alguien, se queda callado, así le pidamos que hable. ¿Podría tener mutismo selectivo? Sí, ante los desconocidos. ¿Cuántos años tendría? La sertralina te ayuda por una parte, pero por otra te mantiene zombie oído. Bueno, eso va a depender mucho. Miren, yo no les voy a decir utilicen este fármaco, este y este. Yo por eso siempre les digo, hay que asistir a la consulta psiquiátrica cuando yo vaya a tomar un psicofármaco de este nivel, porque puede ser que la dosis sea demasiado alta o puede ser que la dosis sea demasiado baja. O hay antidepresivos que son de segunda generación o de tercera generación o de primera generación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que me va a hacer efecto en 6 meses, en 3 meses, en 2 meses. Entonces, no se automediquen, sino es bueno que uno pues tenga cierto control. Ahora, de que deje el zombie o no, va a depender de muchas cosas del paciente, ¿no? Gracias, Rocío. La ansiedad en la menopausia, ¿cómo se calma? Mirna, esto lo vamos a ver en el módulo 4. Yo les voy a dar herramientas para que ustedes puedan saber cómo lidiar, por lo menos algunas que pueden apoyarles muchísimo. ¿Bien? Duerme mucho, duerme mucho. Puede ser un síntoma depresivo, pero es un síntoma, ¿no? Para tener depresión se necesitan como 10 síntomas. La ansiedad lo lleva al encierro, dejar la participación social.
Bueno, si la ansiedad es por lo que los demás van a opinar, entonces estamos hablando de ansiedad social. Pero si la ansiedad es porque le da miedo hablar, o le da miedo, perdón, tener que ver con las demás personas, pero de él y no de lo que los demás van a pensar, entonces podemos hablar de una fobia específica. ¿La ansiedad sí afecta al cuerpo físicamente? No tanto, no tanto, muy poco. Tendría que ser demasiada la ansiedad y a veces, por ejemplo, nos puede dar por rascarnos y de repente tenemos un hueco ahí donde nos estábamos rascando, pero eso también, eso lo da más el estrés que la ansiedad. La ansiedad pues nos activa ante una preocupación excesiva sobre un miedo que tengamos que aparentemente no es real, ¿no? Entonces nos activa físicamente y nos vuelve intranquilos, pero tanto como para deteriorar el cuerpo, pues no tanto, va a deteriorar más la mente en cuanto a que estoy cansado, en cuanto a que no quiero pensar, en cuanto a que no puedo dormir, ¿no? Eso sí me puede deteriorar más el cuerpo, el no dormir, por ejemplo. Cuando estoy feliz, de un momento me pongo triste sin alguna preocupación, pues habría que ver qué pasa allí, Javier, ¿no? ¿Puede generar sudoración excesiva? Sí. La ansiedad genera problemas estomacales, si es así, se puede tomar ansiolíticos. Sí, pero recuerde, Daniela, que tiene que ver con los demás síntomas, ¿no? Tomar ansiolíticos solamente por problemas estomacales, pues podría ser perjudicial. Es mejor consultar. ¿Todas las láminas vienen en el material? Sí, María del Carmen. Todos los materiales, usted los va a tener diapositivas, lecturas. Este módulo tiene muchas lecturas porque son bastantes trastornos. Y links que los va a redirigir a un video importante que complementa los temas. A ver, estoy yendo a terapia y me diagnosticaron ansiedad generalizada y pues como ejercicio mi terapeuta me dejó ir a un taller donde iba a convivir con mucha gente. Ajá. Y pues ya pensándolo bien, creo que me dejó como ejercicio para ver si tengo ansiedad social, pero creo que sí tengo ese tipo de ansiedad, ya que tuve bastante miedo que me juzgaran o me vieran mal. ¿Ok? Así se ve la ansiedad social. O que estaban juzgando cada movimiento que estaba haciendo, tal cual. Este es uno de los criterios. Esto que me dice aquí Zairi. Cuando fui adolescente me juzgaron y me humillaron re fuerte. Y pues ese miedo quedó ahí y ahora que ya soy joven le temo a eso que me juzguen. Vale, entonces sí es más parecido a una ansiedad social, ¿no? ¿Usted cree que sea por la ansiedad generalizada? No, pero es que depende del contexto. Por lo que me mencionas, si eso es uno de los criterios de la ansiedad social, ¿no? Eso, justamente eso. Y fíjense que tiene incluso una causa. Hoy pude ver que si me cuesta socializar, me da como miedo la gente, aparte que también era gente con un gran estatus. ¿Bien? Sí, suena más ansiedad social. Cuando vemos el módulo 4, vamos a ver trastorno por trastorno en cuanto a las herramientas, pero que ustedes ya conozcan bien los criterios diagnósticos, porque ya en ese momento no los explico. Entonces, sí, de repente en el módulo 4 le puede apoyar algo, Zaire. Para llegar al origen de una fobia se necesita tomar psicoanálisis o puede cualquier otro enfoque llegar a saber el origen. El origen. Bueno, fíjense que esto va a depender de la terapia, porque por ejemplo, hay terapias que no les importa el origen, pero sí les importa lo que la causa, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a decir que el origen es porque yo escuché a mi mamá discutir, ¿verdad? Pero cada vez que veo ese cuadro recuerdo a mi mamá discutir. Entonces hay terapias que vamos a quitar el estímulo del cuadro para que no sienta estas sensaciones sin importarle mucho que lo origina. Entonces va a depender del enfoque. Por ejemplo, la psicoterapia puede buscar la causa, pero es que también a veces tenemos recuerdos que están reprimidos, que están bloqueados, que no tenemos acceso en el momento. Entonces hay causas que se vuelven más difíciles y sin embargo, pues allí vamos lidiando con los asuntos, ¿no? El psicoanálisis ya no está tan dirigido a, como a decir, a la causa de las fobias, sino va a estar relacionado al análisis propio, ¿no? Al todo lo que me pasa, todo lo que siento, todo, como al propio conocimiento, pero desde sus raíces.
y desde los conflictos del aquí y el ahora, ¿no? En función de lo de allá y el entonces. Bueno, ahora la psicoterapia pues es como un punto medio, ¿no? No es tan extensa y pues es más, quizás más enfocada. Pero va a depender, va a depender. Para yo saber la causa del origen de la causa, de la fobia, pues va a depender del tratamiento, ¿no? Una persona que tiene miedo a los elevadores o ascensores, le falta el aire. Nubia, eso hace más relación a una fobia específica. Bien, lo tratamos en el módulo 4. Ahorita estamos en módulo 2. Módulo 2. No sé si es ansiedad, pero mi pequeña no habla con ningún seco. Ajá, ya esto creo que lo había mencionado. ¿Qué recomiendan tomar para poder conciliar el sueño? Bueno, recuerden que yo no les voy a recomendar ningún psicofármaco, sería muy responsable de mi parte. Hay psicofármacos que yo les digo a mis pacientes, oye, este no me parece, vamos a conversarlo con tu psiquiatra o con el médico que te esté atendiendo para buscar otros. Pero es porque yo veo los efectos en mi paciente y cada organismo puede variar mucho. Entonces es importante darle como la ideita a eso, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, hoy no vamos a tener receso, ¿no? Porque hoy son 2 horitas de clase y pues en 2 horitas eh, se nos va rapidito. Entonces, y todo es porque es festivo en Colombia, entonces vemos más corta la clase, pero igual la vemos. Bueno, no sé si quedó alguna duda por allí o si quedó algo pendiente que no, quizás no respondí bien, pero o que quizás no quedó claro, me lo hacen saber. Bueno. Concluyendo, la ansiedad es uno de los estados, o mejor dicho, según la OMS y la OPS, es el segundo trastorno más incapacitante que tenemos en nuestra cotidianidad. En mayor o menor medida sentimos ansiedad. Pero ¿cuánto tiempo sentimos ansiedad? ¿Un día, una semana, un mes, 6 meses? ¿Tengo toda la vida viviendo así? ¿Tengo alguno de los síntomas? Pero no tengo una ansiedad generalizada, pero tengo por lo menos 3 síntomas de la ansiedad generalizada. Bueno, cuando son algunos síntomas, podemos lidiar con eso para quitárnosla rápido, de alguna manera. Pero cuando ya pasa demasiado tiempo y tenemos síntomas y síntomas y síntomas, entonces se complica el asunto, ¿no? Ajá, la diferencia entre ansiedad y miedo, de hecho, la ansiedad está clasificada como una emoción muy similar al miedo, solamente que es más intensa, llena de preocupaciones, la ansiedad, ante una amenaza que posiblemente no sea real. Es decir, tengo miedo a que me van a inyectar, a que me van a sacar la sangre, a que voy a perder el brazo. ¿Es real? ¿Es real lo que estoy diciendo? ¿A lo que le tengo miedo? Está hablando es la ansiedad. En ese ejemplo de las inyecciones o de que me van a sacar la sangre, no sé. El estrés postraumático ya lo vamos a ver, Cassandra, un poquitico más adelante. Ahorita vemos el estrés. Vamos a por lo menos a introducir el estrés y ya vamos a ver lo que es estrés postraumático, ¿bien? ¿Cómo hago para descargar el material de las clases? Vale, denme un segundito. Denme un segundito para yo ponerles el número de la coordinadora, para que ustedes le pregunten por los pagos. De verdad que, ajá, listo, a ella se los envié. Ella pues les va a atender, se va a tardar un poquito, sí les aviso de una vez que se tarda un poquitico, unos días a veces, pero no tengan paciencia que ella en algún momento responde los mensajes de WhatsApp. Bueno, ahora sí, ya voy cerrando con el tema de la ansiedad. Creo que me faltó algo aquí. Mm, me dicen por alguna cosa me enojo. ¿Qué será? Bueno, Javier, si la irritabilidad puede ser parte de la ansiedad, ¿no? Habría que ver si hay más síntomas allí. Alucinaciones y delirios. No, no tiene nada que ver con la ansiedad. Ya esto, bueno, eso lo expliqué cuando hablé de la parte psicótica de la depresión, Simón. Sería bueno que revisara, creo que fue en la segunda sesión que hablamos de eso, ¿no? Las frecuentes pesadillas son producto de ansiedad, puede ser. Los sueños suelen ser manifestaciones inconscientes, entonces allí en el sueño me muestra
un conflicto que yo pueda tener. Que a veces es difuso, sí, pero entonces si es muy perturbador, pues uno puede llevar ese material a sesión y tratarlo para ver qué tal, ¿no? A ver, que la última, el mutismo selectivo, es mutismo selectivo cuando es sobre algo específico. Y cuando es que el niño o la persona en varias circunstancias no habla, bueno, puede ser, tendría que ser específico. Por ejemplo, hay niños que no le hablan a ninguna profesora, a ninguna, a ninguna profesora, no es a una en particular, sino a ninguna. Y con unos niños tampoco habla, con otros sí, o con otras sí. Y de repente con su mamá en cierta dinámica no le habla, es decir, cuando mamá está molesta, no le habla. Entonces ahí hay varias situaciones específicas. Igual sigue siendo mutismo selectivo. Recuerden que para poder tener el trastorno necesito tener los criterios y por eso es que yo insisto mucho en los criterios, porque una vez que entendamos los criterios, cuando estemos en el módulo 4 ya conozco los criterios, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ahora voy a ver cómo los trato. Ya conozco todos los síntomas, ya conozco absolutamente todo, ahora voy a tratarlos, pero en el módulo 4. Entonces vamos a continuar. Bueno, por aquí les recuerdo la importancia de tener la certificación. Para mí es importante que ustedes puedan tener esa prueba, ¿no? De esta inversión de tiempo. Pues 9 sesiones, pues es bastante, ¿no? Bastante inversión de tiempo. Y bueno, además se van a complementar con los materiales, con las lecturas, con los videos. Si son psicólogos, pues seguramente les van a servir bastante las pruebas o de repente el tema del módulo 3 o los protocolos del módulo 4, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando tengo el duelo? ¿Cómo llevarlo? ¿Qué hacer cuando tengo depresión? ¿Qué métodos puedo seguir? Eso va dentro de los materiales. Aunque yo en la clase se lo menciono, pero es muy sintetizado porque el tiempo es cortito. Entonces, bueno, para que lo tengan allí presente. Recuerden que todo lo administrativo va a tener que ver con la coordinadora, ¿bien? Para que se comuniquen con ella y pues pregunten por los pagos y todo lo que tengan que pues conocer con respecto a eso. Bueno, vámonos ahora al estrés. El estrés se parece un poquito a la ansiedad, pero más bien una consecuencia del estrés es la ansiedad. Entonces, el estrés, así como lo conocemos hoy, no es nada reciente. Esto es un fenómeno que ha existido de siempre con el ser humano, con la evolución de la vida, con desde, me imagino yo que hasta los Australopithecus lo puede sentir, ¿no? Y hasta los Australopithecus pues son antecedentes del Homo sapiens, mucho antes, como decir el primero. Y aún hoy, antropológicamente, hay estudios de mucho antes del Australopithecus pues, por bueno, por las formas de los cráneos y después lo que estudia la antropología, ¿no? Entonces, la ansiedad no, el estrés es algo que ha acompañado al ser humano desde los inicios. Siempre, siempre el hombre ha enfrentado estrés y es posible que gracias a este estrés ha evolucionado, ha sobrevivido, ha podido adaptarse y más que ahora estamos en un mundo de constante transformación. Entonces, bueno, el estrés es utilizado, este término es utilizado por Celie en 1926 y se decía que era una perspectiva psicobiológica. Y por ejemplo, Celia era un estudiante de segundo año, curso de medicina, y, y él empezó a hablar sobre lo que significa, ¿no? El estrés es la respuesta y el estímulo que lo provoca es el estresor. Él pues estudiaba en la Universidad de Praga. Entonces empezó a hablar del estresor. El estresor es el que causa el estrés. Es decir, si yo tengo a alguien aquí al lado gritándome para que, qué sé yo, rinda, haga el informe que tenga que hacer. Y la persona está aquí, es que tú esto, necesito que termines ya, apúrate, esto. Y eso, ese sería el estresor. Y el estrés sería lo que yo estoy padeciendo.
Y fíjense que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Y ya, pues, ya va para un siglo de esa postura. Entonces, esa era su acepción inicial, ¿no? Que tenía que ver con con una situación que me puede generar malestar. Y ya en 1973, pues ya Celie empezó a cambiar, imagínense, unos 50 años después, ¿no? Empezó a definir el estrés como una respuesta no específica del cuerpo ante cualquier demanda sobre la que él se ejerce. Y ya fíjense que ya la acepción cambia un poquito, ¿no? De una perspectiva psicobiológica, de un estresor que genera un estrés, ahora una respuesta no específica del cuerpo ante cualquier demanda que se ejerce en el cuerpo. Entonces, lo característico del estrés es el esfuerzo adaptativo, el esfuerzo que, o mejor dicho, la fuerza que me hace tener y solventar un problema. Es una reacción inespecífica. Bueno, actualmente pues esta palabra tiene una gran difusión en en nuestra cotidianidad. Pues se convirtió en un término muy común y muy utilizado. ¿No? Estoy estresada, tengo mucho estrés y vamos a ver qué es eso y qué tan dañino es. Entre los varios calificativos que se le han dado, por ejemplo, en el siglo XX, el estrés es de lo que más suena, porque era entendido como un elemento causal de un malestar. Ya en el siglo XX, ya después de que Serie mencionó todo esto, en el siglo XX ya se hablaba de malestar, elemento causal de malestar. Por tanto, generaba enfermedades. Entonces, si nosotros sabemos que el estrés nos ha acompañado desde toda la vida, ¿verdad? Es decir, que es normal sentir estrés y no es evitable, entonces necesitamos ver que hay agentes estresores, es decir, situaciones que me pueden generar estrés, que pueden ser muy nocivos, como otros que pueden ser placenteros. Imagínense que yo les diga, a ver, ya vamos a ver quién fue el último que me escribió en el chat. Disculpe que lo use como ejemplo. Elim. Elim me dice a mí, bueno, profe, me gustó la clase, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Suponiendo que le haya gustado, espero que sí. Y yo le diga, bueno, Elim, como tú dijiste ese comentario, toma, yo te voy a regalar, no sé, $1.000.000. Y vamos a ver, Elim, cómo va a reaccionar. Pues al principio me imagino que se va a emocionar, se va a sorprender, ¿verdad? Esa emoción de sentir pues, pues que tiene, no sé, un montón de oportunidades, pero le puede generar estrés también. Y es un estrés grato, pero imagínense, ¿quién no va a querer sentir ese estrés porque le regalen pues un montón de dinero que pues puede ser importante, ¿no? Entonces, bueno, es importante discernir, separar, identificar, o mejor dicho, analizar lo que es un acontecimiento importante y lo que no, y enfocarlo desde una perspectiva en función de su relevancia. Entonces, tenemos, o yo les digo, necesitamos tener o hacer un análisis de los acontecimientos cotidianos de forma pausada, es decir, reflexionar qué nos puede estar oprimiendo, qué nos puede estar tensionando para, bueno, para alcanzar una respuesta más saludable. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, entonces podemos tener una motivación para, pues, para mejorar nuestra propia salud y no solamente la salud mental, sino la salud física, porque el estrés también nos arruina nuestra salud física. Entonces, bueno, en la actualidad se reconoce que muchas enfermedades
se encuentran influidas directamente por el estrés o por el estilo de vida, mejor dicho, por las acciones de otros humanos. A mí a veces me dicen, oye, esta persona es muy buena y tiene que ir a terapia porque una mala le hizo algo que no debía hacerle. Entonces el malo no va a terapia y el bueno le toca ir a adaptarse. Y yo respondo, aquí no se trata de alguien bueno o malo. Aquí se trata que es importante que cada uno reciba la atención que necesita. Porque desde mi perspectiva, si yo soy la buena, pues voy a seguir siendo la buena. Y desde la perspectiva del malo, si yo soy el bueno, voy a seguir siendo el bueno. O el malo, no sé, cómo me pinte. Entonces, muchas cosas a veces tienen que ver con nuestra propia perspectiva. Nosotros tenemos muchas maneras a nivel psíquico de evitar eh, recibir tal vez esa información que puede ser dolorosa o que puede ser que yo no esté lista para asumir. Entonces es necesario como tener que ver con el estilo de vida. ¿Y qué es esto? ¿El estilo de vida qué es? Creo que yo se los había mencionado en el duelo, pero vamos a recordarlo. El estilo de vida es, me refiero yo, a la que pensamos de nosotros mismos, sentimos de nosotros, hacemos con nuestra propia vida. Y esto está relacionado a nuestro trabajo, a nuestras relaciones interpersonales o intrapersonales, ¿verdad? La relación que tengo conmigo, mis creencias, mis aficiones, mi ocio, mi alimentación, las percepciones que yo tenga del mundo, ¿no? ¿Cómo es la sociedad para mí? ¿Cómo es un amigo para mí? Todo eso tiene que ver con nuestro estilo de vida. Si me acuesto temprano, si me trasnocho, si ando de fiestas en fiestas, si consumo licor, si consumo drogas, si tengo exceso de trabajo o si no tengo siquiera un momento para recrearme. Entonces, es necesario ver que el estilo de vida va a abarcar todo lo que rodea a la persona. Y de aquí vamos a ver cómo es la activación del estrés. Y el estrés acompaña la vida. Entonces, la cantidad de estrés que afrontamos nos va a afectar directa o indirectamente. Entonces, a veces identificamos la respuesta del estrés como preocupación, defensa y activación, ¿verdad? Como para enfrentarme de una manera más o menos adecuada a las situaciones de vida. Y empezamos a utilizar un lenguaje cotidiano, pero cuando vemos que el estrés tiene consecuencias en nuestro organismo, entonces empezamos a ver ya las dificultades, ¿no? Bueno, es necesario diferenciar también que hay estrés positivo y hay estrés negativo. Y esto va a tener que ver con las posibilidades de las respuestas que yo pueda dar. Entonces, si yo tengo un estrés positivo, estoy hablando de un eustrés, ¿verdad? Eustrés que me da un máximo rendimiento, respuestas rápidas y me enfoca. Entonces, el estrés positivo me va a dar enfoque, me va a dar concentración. Yo tengo que entregar ese informe de 300 hojas para mañana. Y ahora, pues nada, me voy a poner a hacerlo. Y seguramente si yo no resisto 5 horas sentadas, ahí voy a estar 10 horas sentadas porque el organismo me va a preparar, ¿verdad? Cuando es eustrés, me va a preparar. Cuando yo tengo esa manera positiva de llevar el estrés. Mientras que cuando es negativa, cuando yo soy una persona que suelo sentir mucha frustración o no me siento conforme o realmente no puedo lidiar cuando estoy muy presionada, entonces se me transforma en distrés. Es un estrés destructivo. Lo acompañan sufrimientos, tensiones, escasa eficiencia. La persona se puede bloquear, mientras que el eustrés me va a dar concentración. El distrés me puede bloquear. ¿Cómo decir?
Ni siquiera me pude concentrar. Entonces, bueno, el estrés es una reacción de lucha, ¿verdad? El estrés es una reacción para afrontar o para huir con relación a una amenaza para la supervivencia o la autoestima personal. Es decir, son las consecuencias de mi ambiente, son las demandas que tiene mi entorno que me pueden afectar. Entonces, en consecuencia, puede ser positivo o puede ser negativo. La vida conlleva necesariamente estrés. Ante un estresor, ¿verdad? Una situación que me genera estrés, em, pues hay líneas generales, ¿no? O la persona responde evitando el estrés o responde confrontándolo, ¿verdad? Tengo que entregar ese informe de 300 páginas mañana. Bueno, listo, voy a ponerme ahí a hacer. Oh, ay, no, no, yo ni voy a pensar en eso. Mañana diré que me enfermé. ¿No? Es otra posibilidad. Entonces, em, las conductas de evitación, pues no solamente, ay, no, es simplemente, bueno, miro para otro lado, huyo, no le presto atención, ¿verdad? Entonces, es como que yo ignorara que me estresa, pero me puede estresar más aún. Entonces, mientras que el afrontamiento, pues ya yo me enfrento a la situación del estrés y puedo empezar a lidiar con eso un poco mejor. Entonces, la forma de afrontar el estrés no solo va a depender de las características de esas demandas o de esos estresores o de ese ambiente que me está generando presión, sino también va a depender de los recursos que tenga la persona para llevar todo este estrés. Hay personas que no pueden llevar estrés. Fíjense, yo no sé si alguien aquí tenga que ver con cocina, con gastronomía. Ahorita me lo hacen saber si sí. ¿Y cómo es tan difícil para un chef volverse chef? Porque bueno, hace sus estudios gastronómicos, que eso pueden ser 2 años, ¿verdad? 3 años, los primeros 6 meses de teoría, de fundamentación teórica de las cocinas, y los siguientes meses y tiempo después, pues va a estar enfocado en cada cocina. Entonces voy a aprender cómo es la cocina francesa, cómo es la italiana, cómo es la española, cómo es la japonesa, cómo es la china, no sé. Ajá. Terminé todo. Bueno, pasé el examen, me fue súper. Ahora me mandan de pasantías para el hotel 5 estrellas vamos a ver, un hotel, no, no sé, el que sea, Hilton. Vamos, se me ocurre ahora, pero no es que sea ese, es un ejemplo. Me mandan para el Hilton de X país. Bueno, listo, yo contento, pues voy a iniciar mis prácticas porque pues yo soy muy bueno, ¿verdad? Y en este hotel quedó de subchef y imagínense, el chef se fue, se enfermó y me tocó a mí asumir. Y lo que yo hacía de sacar unos 80 100 platos, 20 platos, 10 platos. Ahora me toca sacar 800 platos, 1000 platos, 2000 platos en menos de una hora. ¿Cómo es el estrés de de esa persona, pues que está ejerciendo su ocupación, ¿no? De la parte de la gastronomía? El estrés se le va a activar y para que pueda ser bueno en eso, necesariamente debe rendir al máximo. Debe ver y se dañó un plato, bueno, y ahora hay que emplatar otra vez, y no, eso no sirve, y esto quedó salado, y esto hay que volverlo a hacer, y ya, todo es ya, porque la gente está esperando, y los platos deben salir a los 10 minutos, y no salen los 10 minutos. Imagínense, ya me está dando estrés a mí, y no tengo nada que ver yo con la cocina. Entonces, hay que ver cómo hay personas que estudian esta carrera sin saber que se van a enfrentar a todo eso y cuando les llega así, yo he atendido pacientes que entran en crisis y entran, después generan un estrés postraumático y empiezan las crisis y no puedo y no puedo y lloran y no puedo y no puedo. No, se les vuelve distrés. La persona se bloquea y no solamente eso, sino que genera crisis. Entonces, como que hay otras personas que, ay,
Bueno, no sé qué hacer. Vamos a ver cómo me concentro. Me da más un estrés positivo. Bueno, sí. Bueno, ya le tocará a la persona esperar un minuto más. Bueno, ya me llegarán a discutir, pero ya eso lo veo después y voy viendo sobre la marcha y mi cuerpo está preparado para asumir todas estas situaciones. Entonces, los recursos propios del sujeto van a ser importantísimos aquí. Una vez que se activa el estrés, no puede pararse hasta que se agota el estresor, ¿no? El estímulo. Es decir, esto produce una tempestad neurohormonal en el que, bueno, engloba bastantes cositas. Aquí hay un ejemplito muy mínimo que yo igual se los voy a profundizar un poquitico. Entonces vemos, ¿verdad? El sistema nervioso simpático va a movilizar la energía. Vamos a empezar por ahí. Va a movilizar la energía. Entonces, el sistema nervioso parasimpático se activa para favorecer las actividades de goce reposado, de nutrición y de reparación interna. Es decir, el simpático va a moverse y el parasimpático nos va a hacer descansar. Esto va a depender del tiempo que dure esa respuesta fisiológica. Entonces, cuando empezamos a ver y la respuesta es muy intensa, es decir, tuve un pico muy alto de estrés, ¿verdad? Muy intenso, pero por poco tiempo, entonces se habla de un estrés agudo. Vamos a decir, conduciendo en nuestro auto, ¿verdad? O en el transporte público y se atraviesa un animal gigante. Si yo voy manejando, yo creo que mi impulso sería frenar y estar ahí con el volante o intentar esquivarlo sin frenar, quizás soltar el acelerador para que baje. Esa respuesta inmediata e intensa se llama estrés agudo. Ya cuando hay uno subagudo, pues ya estoy hablando de una respuesta un poco más moderada. Un tiempo, de repente no es como, voy a chocar, ¿verdad? Y mi cuerpo de una vez se infla, la concentración aumenta, vamos a ver qué hago, cómo respondo, cómo reacciono. Ajá. Pero cuando estamos hablando de que el estrés es crónico, entonces ya estamos hablando que tenemos demasiado tiempo expuesto al estrés agudo. Cuando ya estamos en presencia del estrés crónico es porque las expresiones, las manifestaciones constantes con el estrés, o sea, es como que imagínense que yo pase esos frenazos cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 20 minutos todos los días, cada 30, cada 2 horas, cada 3 horas. Yo vaya a 200 kilómetros por hora y se me atraviese un animal y este animal entonces tenga esta manera de, de hacerme, ¿no? De donde yo pueda frenar. Bueno, entonces necesitamos un organismo capaz de organizar respuestas de defensa. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que en mi cuerpo unos órganos se les debe dar prioridad para que puedan manejar el estrés. Uno va a estar encaminado al trabajo muscular, ¿verdad? Yo tengo estrés y usted siente de una vez como que el cuerpo, los músculos como que se inflan, ¿no? Se hinchan para dar respuesta a esa situación del estrés. Entonces, ya cuando tenemos un gran trabajo muscular, ya se nos va la otra carga energética para la atención. Entonces, el cerebro necesita tomar decisiones de huida o de lucha o de enfrentamiento, ¿verdad? Yo necesito tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Le paso por encima al animal y choco? ¿O lo esquivo o freno o qué hago? Entonces, una vez que ya pues estos órganos reciben como más atención, después se va a ir al corazón y al pulmón. Entonces, ¿por qué? Porque necesito que la sangre llegue a los otros músculos. Para eso necesito que el corazón le dé el trabajo ahí que necesita. Y se va a ir a los brazos y las piernas.
Entonces se lo van a robar a otros órganos, se lo van a quitar a otros órganos, am, ¿cómo decir? Atención, energía. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, cuando estamos en los órganos del movimiento, la musculatura, ¿verdad? Necesita realizar un gran trabajo y gran fuerza. Entonces empieza a haber una rigidez en la musculatura del cuello para fijar extremidades superiores y darle prioridad de movimiento. Entonces, puedo sentir yo agarrotamiento muscular, puedo sentir calambre, me puede doler el cuello, me puede doler la espalda, ¿verdad? En el momento en el que yo vaya a frenar, me pongo rígido. La voz, la voz, bueno, empieza a cambiar y la lengua también. Mire, la laringe asciende, de por sí nuestra postura se arregla y la laringe asciende, se coloca en la parte alta del cuello, se siente una gran tensión, como ya, pues ya de estar rígido, pues ya siento la tensión en la garganta. Hablo más rápidamente y más agudo, y por sí puedo hablar duro, no sé si, cuidado, 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 ¿verdad? Frena, 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 agudísimo, rápido, y es más, puede ser que ni se me entienda. Se pierde como la proyección de la voz, el vibrato de la voz natural, ¿no? Y después es como que, pues yo como que grité mucho, pero no es que grité, es que mi postura hizo que me generara un cansancio vocal. Vemos en los órganos para la organización, el cerebro está permanentemente alerta, ¿verdad? Hay una incapacidad para relajarse, pero ya no es por ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad me mantiene intranquilo, por preocupaciones y miedos. Aquí es porque me estoy preparando para atacar, es diferente. Entonces, no me puedo relajar, entonces me puede dar insomnio, puedo perder el control de mí, incluso puedo desarrollar ansiedad. El sistema nervioso central no se va a dedicar a lo fino, ¿verdad? La motricidad fina, sino que pues va a estar dedicado a esas decisiones, ¿no? Si luchar, si huir, si, bueno, esto va a depender, por supuesto, del momento, ¿no? Si hay una catástrofe y en este momento erosiona el volcán, ¿qué hago? Me quedo en la clase escuchando, pongo la clase en el teléfono, agarro el wifi, me lo cargo en el brazo, voy y busco, todo eso me lo da el estrés. O simplemente lo material, pues si muero, pues yo no puedo hacer más nada, pero si vivo, quizá pueda recuperar alguna de las cosas. Entonces, si hay una catástrofe, pues incluso, disculpen, hay personas que se ponen a dar vueltas en círculos. Erosionó el volcán. Y usted de repente ve que hay personas que empiezan a gritar, ¿verdad? A entrar en crisis y no, como que no hay coherencia, ¿no? Eso también puede pasar. Imagínense, ahí tienen un distrés, se bloqueó el asunto, no generó más. Entonces, bueno, es importante ver todo esto. El sistema nervioso vegetativo, pues, fíjense, los vasos sanguíneos, de los órganos, y los aparatos que no son masa muscular, pues empiezan a tener una vasoconstricción, produciendo vértigo, frío en los pies, en las manos. La glándula salival va a hacer que pueda dejar de segregar saliva. Entonces voy a tener una sequedad en la boca, ¿verdad? En el estómago, puedo tener hipersecreción de los jugos gástricos, es decir, como si se me subieran las ganas de vomitar. eh, Disminución en la movilidad gastrointestinal, es decir, usted puede generar una gastritis mientras tiene ese estrés porque el estómago se va a parar, puedo generar una úlcera, ¿verdad? Puedo perder peso o aumentar peso también. Puedo tener la temperatura más alta a nivel corporal, por eso personas que se ponen rojas, rojas, cuando hay momentos de estrés agudo. Y bueno, fíjense, si este estrés agudo fuera constante y continuo todos los días, todo el tiempo, imagínense los daños que les va a generar al corazón y a los otros órganos internos. Son irreparables, irreparables. En la rejilla, las lesiones del estrés en diferentes órganos se describen los efectos del estrés agudo y crónico. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un cuadrito del estrés.
Entonces vamos a ver cómo lo hace agudo, que es de vez en cuando, ¿verdad? Pues de vez en cuando uno echa un frenazo por ahí, pero no todos los días a toda hora, ¿no? De vez en cuando uno tiene esos picos de estrés agudo. Entonces, bueno, vemos cómo a nivel del sistema nervioso central, el estrés agudo me puede generar mayor atención, me puede generar más velocidad en cuanto al procesamiento de la información, atención selectiva para poder estar bien concentrado, más memoria, euforia, o sea, hasta positivo, ¿no? El estrés agudo. Pero cuando yo ya tengo este estrés agudo todos los días, constantemente, entonces imagínense, el estrés crónico va a hacer que yo no haga un trabajo fino, no correctamente, que tenga dolor de cabeza, insomnio, apatía, disminución de rendimiento, dificultad para el aprendizaje y dificultad para la memoria. Es decir, con un estrés crónico, yo puedo tener pérdida de la memoria. O sea, imagínense ustedes estar activos todo el tiempo, donde haya una amenaza que en realidad no, son cosas mías, que a lo mejor me van a votar y yo tengo que apurarme y mi cuerpo se prepara y que al día siguiente pues no me voten, ¿no? Todo mi cuerpo está listo para enfrentar esa huida o ese afrontamiento y no pasó nada. Ni siquiera tengo la forma de lidiar con eso, ¿no? Ajá, ahora en el ojo. En el ojo da midriasis. ¿Qué es esto? Cuando las pupilas se dilatan. Estoy concentrada, las pupilas se dilatan. Cuando ya tengo estrés crónico, entonces empiezo a tener fatiga ocular, es decir, me arden mucho los ojos, es como si no pudiera ver, es como si me costara, ¿no? El corazón con estrés agudo puedo tener una taquicardia o unas palpitaciones o aumento de tensión arterial o una arritmia, incluso una insuficiencia cardíaca congestiva, pero esto es muy mínimo, ¿no? Cuando es agudo es muy mínimo, como que yo siento que algo pasa ahí y ya. Pero cuando ya es estrés crónico, puedo generar hipertensión arterial, puedo generar un angor y también coronariopatías. Entonces, imagínense generar un angor o una angina del pecho o una molestia torácica, pues por un flujo de sangre insuficiente, o sea, como si el corazón ya no palpitara como debería. Pues si yo estoy en constante activación todos los días, todo el tiempo, a toda hora, pues imagínense lo que me va a llevar y cómo voy a estar yo, ¿no? No puedo ni respirar, pero ya no es por ansiedad, es porque el corazón no da. Entonces, importante, el angor tiene que ver con ese dolor torácico, como decir, que el flujo de sangre no es suficiente. Entonces, eh, empieza a tener dolor, como una opresión, como si me aplastaran allí. Eso es propio del estrés crónico. Ajá, el pulmón, pues ya en el estrés agudo, pues hay un consumo de oxígeno, por supuesto, ¿no? Mi cuerpo se prepara para asumir el peligro que venga, lo que tengo que enfrentar o lo que tengo que ir. Y hay una respiración superficial que aunque es rápida, es posible que no me ahogue. Por ejemplo, en la ansiedad sí puedo sentir sensación de ahogamiento, pero en el estrés la respiración es superficial y es rápida, pero no necesariamente es ahogada y puedo yo empezar, ¿sí? Como a respirar muy fuerte. Eso, pues, en primer momento, pues el estrés agudo, cuando es de vez en cuando, no, pero cuando yo ya tengo constante exposición al estrés, empiezo a tener catarros frecuentes y crisis asmáticas. Imagínense lo que es tener un catarro frecuente. O sea, ya estoy hablando de que mi sistema inmune o inmunitario puede estar débil, porque porque el catarro pues ya tiene que ver como con esa, no es como neumonía, como no, como estos virus que me pueden dar en cierto momento. Y las crisis asmáticas, me puedo quedar sin aire ya. Aunque tenga o no tenga asma, puedo desarrollar un asma. Bueno, estoy viendo que ya pues
nos quedan 6 minutos de clase. Voy a terminar con el aparato digestivo y les abro el chat para que me puedan hacer preguntas sobre, sobre el tema del estrés. Y falta muchísimo, esto apenas es una introducción, pero fíjese todos los daños que tiene un estrés en nuestra salud física y mental. Digestivo, ajá, quedamos aquí. Entonces voy a mencionarles sobre esto y ya pues quisiera saber qué les ha parecido la clase y si tienen alguna duda, ¿no? Me la hagan por ahí. Si se nos acaba el tiempo, pues mañana continuamos con mucho gusto. Em, ajá, el aparato digestivo, pues cuando estamos en estrés agudo, tenemos una disminución del apetito inmediata. O sea, si tenía hambre, si no había comido en todo el día y tengo que meter el frenazo, en ese momento yo no siento hambre, ¿verdad? Los jugos gástricos empiezan a aumentar y hay un bloqueo intestinal, es decir, como que se paraliza ahí mi parte del intestino, de mi estómago, para yo poder afrontar y darle la energía a las demás cosas que me están generando estrés. Mientras que cuando ya es crónico, miren, esto es terrible, la gastritis, las úlceras, inapetencia, diarreas persistentes, la ansiedad, por ejemplo, da dolor de estómago, pero no da diarreas. Hay síndrome del colon irritable, entonces yo puedo estar gaseoso, puedo estar, imagínense lo terrible, ¿no? Que me afecta a nivel corporal. Entonces, bueno, ya sé que me han escrito algunos. Los nervios se manifiestan en mi estómago. Sí, los nervios cuando es ansiedad, sí, hay un malestar estomacal, pero cuando es estrés, le puede dar diarrea, ¿no? Y cuando es crónico, aquí me faltan algunas cositas. El estrés los tengo en el estómago. Sí, es que el estrés afecta al estómago, pero no es lo único que afecta, ¿no? Bueno, hay personas que emocionalmente como que les afecta unas zonas del cuerpo que otras. Sin embargo, cuando estamos hablando de estrés, ¿verdad? Que es esa reacción inmediata que usted tiene que tener, que no puede ni pensar en nada, piensas en afrontarlo o huir, cosa que la ansiedad, por ejemplo, usted puede tener 10.000 pensamientos en un momentito. En el estrés no da tiempo para ese momentito. El estrés no es lo que causa el estado de alerta. Sí, no, el estrés nos va a generar, perdón, cortisol. Y ya les voy a, ya, miren, fíjese todo lo que activa. El cortisol nos va a activar todo lo que está aquí, pero yo mañana les explico los 12 sistemas que activa el cortisol, mientras que en la ansiedad es diferente porque la activación va por la amígdala, tiene otras funciones en nuestro cuerpo, activará como dos sistemas, pero es que el estrés activa todo, precisamente por el cortisol. Cuando tengo estrés se me suelta el estómago, me duele el cuello, irritabilidad, ¿sí? Bueno, hay que empezar a manejar el estrés. Yo les voy a dejar en el módulo 4 cómo manejar el estrés. Me da dolor de estómago. Puede ser estrés o puede ser ansiedad. O puede ser estrés que le lleva también ansiedad, ¿no? Tú dijiste que la atención es más o menos 45 minutos, donde trabajo debo evaluar en 30. Ah, bueno, cuando es solamente evaluación, va a depender muchísimo del tiempo de la persona, ¿no? Cuando no es tratamiento, cuando no es intervención. Cuando yo tengo que hacer un informe, por ejemplo, que a mí me dicen, el neurólogo me mandó aquí para saber cómo estoy. Pues a veces las sesiones es hasta de 20 minutos porque es solo evaluación. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer estas pruebas, ¿verdad? Por supuesto, acompañado de una entrevista y una observación, pero ya no hay nada terapéutico, sino que voy muy puntual hacia la evaluación. No hay ningún problema. Todos los casos de rosácea tienen que ver con el estrés. No sé si todos, pero el estrés lo puede impulsar, ¿no? Bueno, gracias Teresa. Vamos ya finalizando. ¿Qué les pareció la clase? Lo primero que dicen que está loco mirando, mira, fulano dijo tal cosa, él está loco, eso es ansiedad y estrés. Ya va, ¿cómo así? Unas personas que lo primero que dicen, él está loco. Mira, fulano dijo tal cosa, él está loco, eso es ansiedad y estrés. No estoy entendiendo muy bien este ejemplo, Simón. No sé si de repente lo reformula y mañana me lo menciona para discutirlo al principio de la clase.
Las personas con fibromialgia sufren de estrés, sí, por supuesto, sí. Por eso es importante tener que ver con las patologías de base, ¿no? Bueno, recuerden en el módulo 4 vemos las recomendaciones, las herramientas, las prevenciones. La ansiedad constante se puede transformar en estrés. Mm, habría que ver el contexto. Normalmente el estrés es el que da ansiedad, pero también puede ser. Entonces, bueno, mis estimados participantes, para mí fue un gusto verlos aquí hoy. Bueno, verles algunos los que tienen fotito y leerlos. Nos vemos entonces mañana. Empezamos a las 4 de la tarde. Yo suelo dar unos 5 minutitos para que puedan conectarse y ya de una vez arranco. Continuamos con el estrés y seguramente vamos a abordar el estrés postraumático y los criterios del trastorno del duelo prolongado, ya específicos por el manual. Entonces, bueno, de verdad, pues que tengan un bonito día, descansen un poquito más porque como hoy es feriado, pues estamos saliendo antes. Pero mañana continuamos con mucha energía y pues nada, vengan muy productivos. Entonces, bueno, feliz noche y espero que puedan descansar.